Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Cine con Z. Hoy hemos elegido dos películas, Del revés 1 y Del revés 2, porque lo que queremos es hablar de las emociones, conocer las más importantes y entenderlas un poco mejor. Parece fácil, ¿no? Pero cuando eres madre, son las 7 de la tarde, estás en el súper y necesitas hacer la compra para la cena. Si en ese momento tu hijo de 2 años se tira al suelo, se pone a gritar y te pide un chupachup, ¿tú qué le dices? Que no, ¿no? Porque encima a esas horas lo que menos le hace falta al pobre es más azúcar. Pero es que entonces grita más, llora y hasta te da un manotazo de la rabia que siente. ¿Cómo gestionas tú en ese momento sus emociones de rabia y tristeza junto con las tuyas? De ansiedad, incluso de vergüenza. Pues primero, detectándolas. Y cuanto más las conozcamos, mejor sabremos gestionarlas. De todo esto, hablo con Elisa en representación de la generación Z y con Noelia Albarate, psicóloga de familia. Aquí os dejo las entrevistas. Hoy me acompaña de nuevo Elisa para hablar de estas dos películas que por su edad creo que coincidió más o menos con los estrenos y sus edades con las edades de la protagonista Riley. ¿Es así, Elisa, más o menos? Pues mira, la primera la vi con 7 8 años, entonces no acabé de coincidir con la edad de Riley, que creo que son 11 en la primera película, pero sí que en la segunda yo tenía 14 años y Riley tenía 13. Entonces, en esa segunda película sí que me sentí mucho más identificada con el personaje. Claro. Y de la primera película, ¿qué mensaje dirías tú que nos deja la película? ¿Con qué te quedaste? Pues de la primera película yo me quedé con esto de la mezcla de las emociones, ¿no? Que no siempre tenemos que sentir solo alegría o, exacto, solo felicidad. También necesitamos momentos donde estamos tristes, también tenemos que tener rabia, asco, miedo, y sobre todo que hay momentos en el que podemos sentir los dos. Y puede parecer súper contradictorio, pero es así. Y es que en la vida hay momentos donde vamos a tener diferentes sentimientos, sensaciones en un momento y tenemos que aprender a vivir con ello. Esas emociones que has nombrado son las básicas, que son las que vemos en Del revés 1. Pero luego en Del revés 2 la protagonista es ansiedad. ¿Qué te pareció cómo estaba representada ansiedad en la película? Mira, a mí me gustó mucho cómo estuvo representada. Yo ahí, como ya a lo mejor era más mayor, pude entender la primera vez que vi la película muchísimo más que cuando vi la primera. Ansiedad para mí fue de los personajes que más me abrieron un poco los ojos sobre mis propias emociones, porque para mí la ansiedad era como ese sentimiento que solo tenían ciertas personas y que era algo muy grave, ¿no? Como muy fuerte. Y con esta peli justamente me he dado cuenta de que no, que la ansiedad al final es una emoción que tenemos todos, algunos más, otros menos, pero que todos un poco lo vivimos. En la peli justamente pues ponían de ejemplo situaciones donde Riley sentía ansiedad y claro, yo me veía en mi propia vida cotidiana y decía, ostras, es que esto a mí también me pasa y esto también. Y no me daba cuenta que era ansiedad. Entonces esta peli sí que me ha servido para eso. La segunda, para reconocer lo que es ansiedad y ver en ciertos momentos, Identificarla. identificarla, exacto. Que hay momentos que yo pensaba, pues, ay, pues es tristeza, o es estrés, o es tal. No es ansiedad. En las dos películas hay dos procesos de adaptación importantes, ¿no? Uno es cuando se muda a la nueva casa y el otro es cuando tiene que cambiar de instituto. Esto le genera confusión, tristeza, ansiedad, como hemos visto. ¿Tú alguna vez te has sentido así al tener que enfrentar un cambio importante en tu vida? A ver, yo tan fuerte como mudarte de otra ciudad o hacer cosas que de verdad te cambian todo tu esquema de vida, no. Pero sí que es verdad que hay momentos, pues por ejemplo yo en septiembre tuve que empezar en un nuevo club de vóley. Y entonces pues eres nueva, no tienes a tus amigas, es verdad que estás fuera de tu zona de confort, entonces claro, tus emociones están mucho más a flor de piel, estás más nerviosa, un poco ansiosa. Ansiosa. Entonces, tan extremo como lo de cambiar de ciudad, no. Pero en la vida
inevitablemente hay mini situaciones donde no estás cómoda, te salen como las emociones mucho más fácilmente. Claro. Y esas otras emociones que salen en Del revés 2, que no son tan protagonistas, pero que también son importantes, como son la envidia, el aburrimiento y la vergüenza, ¿tú crees que son emociones que se palpan más entre los adolescentes que luego en la edad adulta o cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, son emociones que al final te van a durar toda tu vida, porque somos humanos y inevitablemente tenemos esas sensaciones, pero es verdad que cuando eres adolescente lo vives todo mucho más, ¿no? Y es como a lo mejor las primeras veces donde de verdad estás sintiendo esas emociones tan fuertes y como que tienes que aprender a lidiar con ellas y a manejarlas. Entonces, me parece que cuando ya te vas haciendo mayor, pues vas madurando, tienes más experiencia, entonces ya sabes más o menos cómo actuar con ellas, porque al final a nadie le gusta sentir esas emociones, ni el aburrimiento, la envidia. En el momento no, Exacto. claro. Entonces, yo creo que cuando más te vas haciendo mayor, después depende de cada persona, hay gente que es muy envidiosa, hay gente que no tanto, se te van pasando más. Pero cuando eres adolescente, como es un momento tanto de cambios, de inseguridades, creo que es en el momento donde todo esto lo sientes muchísimo más fuerte y es inevitable que a veces te salgan esas emociones que tanto no te gustan. Claro, claro, claro. En las dos películas vemos también una cosa que me gusta mucho, que son las islas de la personalidad de Riley, ¿no? Se ve la isla de la familia, la isla de la amistad, en su caso la isla del hockey. Todas estas islas están conectadas al cuartel general y es desde el cuartel general que las emociones gestionan todo. Entonces, me gustó mucho cómo estaba esto representado. ¿Tú lo entendiste también al ver la película? La importancia de las emociones en... Sí, sí, sí. Yo fíjate que esto fue una de las primeras cosas que entendí y fue como, dependiendo de tus emociones, hay partes de tu personalidad que se pueden ir creciendo, ir disminuyendo e incluso derrumbarse. O sea, si tú al final dejas que la rabia o la tristeza se apodere de ti, hay partes de tu personalidad que inevitablemente se van a ir cayendo. Y me parece que estaba súper bien explicado. Y también cuando vemos en la segunda, a lo mejor la isla de la amistad es como súper grande. Sí, Y la y la de la isla, familia sí, está es súper lejos. chiquitina. Pues eso también te enseña cómo tu personalidad puede ir variando con el tiempo. No es algo completamente estable toda tu vida, ¿no? Esto va cambiando, nuevas experiencias, nuevos sentimientos, nuevas emociones y, claro, tu personalidad se va desarrollando como todo lo demás. Veo que la entendiste perfectamente. Entonces, ¿tú le aconsejarías a los jóvenes de tu generación, a gente más joven, más mayor? Mira, yo se lo aconsejaría realmente a los pequeñitos, o sea, 7, 8 años, porque yo me acuerdo que es una peli que vi pues a esa edad y me gustó mucho porque es divertida, eso, las emociones, te hace gracia y sí que entiendes parte de la película, cosa que me parece realmente importante cuando eres pequeño, pues mira, la rabia o la tristeza. Después, para gente de 11 o 12 años también, porque me parece que yo ahí la volví a ver y lo entendí todo mucho mejor. Y de ahí a más mayor, yo creo que a todo el mundo, porque al final seas padre, madre, abuelo o incluso para ti mismo, me parece que somos humanos y vamos a tener que lidiar con estas emociones todas nuestras vidas. Entonces, es una película que al final está muy bien explicada, te puede ayudar si en algún momento estás mal o tal, a eso, a manejar tus emociones. Y creo que eso lo necesitamos toda nuestra vida. Totalmente. Así que todo el mundo a ver si no las habéis visto del revés 1 y del revés 2 o a volverlas a ver, porque a mí como con Elisa me pasó lo mismo. Descubrí cosas cada vez que las volví a ver y nada, las recomendamos las dos. Muchísimas gracias, Elisa, por haberme acompañado hoy. Espero que hayas estado a gusto Me gusta, me gusta. y que me acompañes quizás la semana que viene. Por supuesto. Gracias. Adiós. Volviendo a las emociones, ahora para conocerlas un poquito mejor, tenemos aquí a una psicóloga de familia, Noelia Albalate, que se dedica a hacer talleres para niños justamente relacionados con las emociones. Hola Noelia, bienvenida. Hola. Quería empezar contigo a hablar de las emociones que vemos en Del revés 1, que son alegría y tristeza. Son las dos más importantes, las protagonistas, y quería sobre todo centrarme en tristeza porque es la que tiene como más mala fama. Vemos que realmente necesarias las dos, pero quiero que me expliques más a nivel psicológico
cómo funciona esta emoción, cómo le explicas tú a los niños cómo funciona esta emoción y por qué es realmente necesaria. A ver, la emoción de la tristeza, a mí personalmente no me gusta decir que son emociones negativas, que no existen las emociones negativas, todas son súper necesarias. Es cierto que sí que se autopercibe corporalmente como una emoción negativa a nivel sintomático todo lo que te pasa y se percibe sobre todo a nivel de todo el resto de personas como que las reacciones son como un poco más negativas. Se quieren evitar. Se quieren evitar, exacto. Lo que yo les hago a los niños en los talleres de memoria, sobre todo con la emoción de la tristeza, en principio es explicarles un poco de qué va, ¿no? Pero yo cuento mis vivencias también a nivel personal, lo que me pasa o cuando yo he sentido mi máximo momento de tristeza. Y sobre todo, hablarles claramente de lo que sienten, de lo que ellos sienten y ponerles muchas veces algún tipo de corto o así, porque es un recurso sutil y que ellos identifican claramente. Claro, cuando tú le pones el corto, ¿no? Que eso me lo explicabas también, paras, o con la película del revés también, Sí. paras en los momentos clave, ¿no? Donde están sintiendo la emoción y qué es lo que les preguntas a ellos para que se desahoguen y te expliquen más sobre su emoción. Tú estás viendo un corto y además en un corto pueden aparecer un montón de emociones. Entonces tú lo ves y paras y haces, bueno, ¿qué está sintiendo el personaje? Pues te contestan, pues lo que está sintiendo. ¿Qué crees que le ha pasado para que sienta esto? ¿Tú te has sentido así alguna vez? ¿En qué situaciones? Entonces esto es súper útil porque se identifican con el personaje y pueden decirte, pues mira, esto lo estoy sintiendo. Me pasó también en algunos talleres que he tenido, exactamente en uno, este sí que como que esta experiencia me impactó. Una niña que se puso debajo de la mesa y yo estaba hablando de una emoción y tal, y se puso debajo de la mesa y digo, uy, ¿qué te pasa? ¿No? Y hace, es que cuando lo cuentas, yo lo estoy sintiendo. Esto es lo importante, ¿no? Que ellos sepan en qué momento o qué es lo que les está pasando. Lo identifiquen, exacto, ¿no? Sí. Y puedan hablar de esa emoción tranquilamente, porque es verdad que como padres también muchas veces, si lloran en un momento puntual por algo muy concreto, pues sí, obviamente, pues ¿por qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? Y lo hablas. Pero otras veces lloran mucho o te pillan en un sitio que resulta más incómodo y les dices, ay, ¿por qué estás llorando? Para de llorar, que esto tampoco es tan importante. Y eso es sabido que no se tiene que hacer así. No, porque los niños tienen que llorar. Llorar es una manifestación de la emoción que están sintiendo. Es digamos que es como el recurso que se usa más, ¿no? Como la expresión más clara de que algo les está sucediendo, porque pueden llorar por 1000 cosas, puedes llorar incluso de alegría también, ¿no? Claro. Pero cuando lloran sí es cierto que les solemos decir esto, pero no hay que decirlo, ¿vale? El niño tiene que llorar si lo necesita, que llore. Entiendo esta parte, ¿no? De que lloran mucho, yo también soy madre y lo comprendo, pero sí que tienen que llorar. Si tienen que llorar, que lloren y preguntarles, ¿pero por qué estás llorando? Cuando se calmen, no en el momento, porque igual si estás llorando tampoco tienes ganas de decirlo. Nosotros también nos pasa, a veces tienes que desahogarte. Y ellos también lo necesitan. Son como personitas pues, pequeñas que se están autodefiniendo, están sintiendo en ese momento y a lo mejor son experiencias que para ellos pues que les superan. Y la forma más clara es llorando. Claro. Y claro, en la película justamente se ve muy bien cómo es necesario en según qué momentos Riley ha necesitado llorar para luego sentir esa alegría. Claro, mira, además en la película se ve claro, ¿no? Alegría tiene el pelo de color azul, azul como la tristeza. Eso está claro que es por algo, es un guiño total a que estás contento y en algunas ocasiones también tienes que estar triste. Es necesario una y la otra. A mí me gusta pensar que es como un día nublado, ¿no? Sí. La alegría está detrás, el sol está detrás, la nube está delante, pasará. Como todas las emociones, es una emoción pasajera. Estás triste, pero esto va a pasar. Muy bien, sí. Además es de otra manera de explicárselo a los niños para que lo entiendan. A mí es que todo esto me gusta justamente porque se dice que se tiene que hablar con ellos de las emociones, pero es una manera de que las imaginen. Sí. ¿No? En la misma cabecita también les dices, mira, era mismo quien está teniendo el control. Y se ven esas emociones con esos colores, esas formas. Exacto. Que se identifican mucho a las que realmente sentimos. Un poco esta educación emocional de conocer todas las emociones, ¿no? Un poco validarlas, gestionarlas y todo esto debería de ser como, no sé, como una asignatura, pero como básico en un programa educacional de todos los centros, porque tienen que saber qué están sintiendo, porque si no lo sabes,
no sabes cómo gestionarla y hay que gestionarlas. Todas las emociones son válidas, todas sirven para algo, todas. Y luego hay momentos en la vida, momentos más importantes, como por ejemplo el que vive Riley en la película, que te mudas, ¿no? Te mudas de casa o a veces tienes que pasar un duelo, ¿no? Situaciones más complicadas y nosotros los padres tenemos que saber comunicarles, ¿no? Cómo lidiar con esas nuevas emociones que estás sintiendo. Sí. Tú como psicóloga, ¿qué consejos darías para que podamos hablar en esas circunstancias más complicadas con los niños de lo que están sintiendo? A ver, es cierto que las transiciones difíciles se nos hacen difíciles a todos, a los adultos también. Lo que nosotros tenemos estrategias, ¿no? Tenemos formas que a lo largo del tiempo hemos ido adquiriendo y las conocemos. Ellos no, ellos están formándose, entonces tienen que saber y se están haciendo el desarrollo, su desarrollo emocional se está realizando. Con lo que yo aconsejaría 100% es validarlas las emociones, o sea, que si te vienen y te dicen estoy triste, no digas, bueno, no, se te pasará, no pasa nada, no, eso no es para tanto, no, pregúntale qué estás sintiendo, por qué crees que estás triste, qué te ha pasado para estar así, es normal que estés así, es un cambio, y entonces la cosa, para que ellos entiendan que sus emociones son válidas y que no tienen que reprimirlas. Esto también es básico para que ellos luego te cuenten también las cosas. También podríamos pensar que exista una comunicación abierta. Esto es un poco complicadillo, yo lo comprendo, pero es como no cuestionar, o sea, no estar todo el rato como interrogándoles, ¿no? Buscar como el momento y sobre todo y no presionar. Yo recuerdo esto mucho de... Sí. No sé si lo vi en un podcast o lo escuché en un podcast, lo vi, era como una persona que contaba, dice, yo llevaba a mi hijo al instituto y iba con el coche y entonces él empezó a hablar y el instituto se lo dejó, se pasó de largo porque era el momento que él quería hablar. Es que como hay que conseguir estos momentos para que ellos puedan ir soltando lo que les está pasando, ¿no? Que en los adolescentes encima es más complicado, porque parece que cuando son más pequeños, ¿no? A lo mejor no se dan cuenta de que están hablando de las emociones, pero por lo menos te están contando cosas. Sí. En cambio, cuando son adolescentes, a veces ni te cuentan, ni te explican, ni siquiera sabes lo que están sintiendo, porque están como más neutros, y más silenciosos, más... Sí, es como que están, pero no están, ¿no? Lo que hay que conseguir es esto, ¿no? Estos momentos que los tienen y poder aprovecharlos preguntándoles, pero sin presionarles. Quería que habláramos un poco de la vergüenza, porque la vergüenza es una emoción que también parece en principio que no sea necesaria o que más bien molesta, ¿no? Porque a nadie nos gusta ese momento de apuro, de que te pones rojo... Entonces, ¿cómo podríamos explicar también que la vergüenza, al igual que la tristeza, son necesarias? A ver, la vergüenza sí que es verdad que es fundamental para nuestro desarrollo emocional y sobre todo para la autoestima y las relaciones que tienen ellos con el entorno, pero su capacidad de mostrar su autenticidad, ser auténtico, ¿vale? Lo que pasa es que están en un momento que ellos están formándose como personas, como en un grupo. O sea, la pertenencia a un grupo es muy importante para ellos, con lo cual hacer ciertas cosas, a lo mejor que vean que no toca, pues no lo hacen porque tienen vergüenza. ¿Qué pasa? Que también tenemos que decirles que nosotros también sentimos la vergüenza, porque también la sentimos, ¿sabes? Que sí. Naturalizarlo, ¿no? Decir, no, yo también estoy sintiendo esto. Lo que pasa es que esto también te puede servir para progresar, que no sea limitante, que no sea una cosa que te diga, no, yo tengo vergüenza y yo esto no lo hago. Bueno, pues hay que intentarlo. Si se pasa mal, pues en el momento a lo mejor te puedes como retirar, porque sí que es verdad lo que dices tú, lo que te pones rojo, hay cada uno nos pasan una relación, tenemos unas reacciones. Hay gente con taquicardias, sí, incluso. Exacto. Es que claro, tiene que hacer algo que no como se todo siente. hay niveles, ¿no? También. Y esto pues hay que, sobre todo hablarlo con ellos y que sepan qué pueden hacer cuando les llegue este momento, porque irse del sitio, pues un poco tranquilizarte, pensar qué va a pasar, que a lo mejor esto son 2 minutos, 3, es que no es... Y es curioso luego cómo reacciona cada niño a según qué emoción, porque, por ejemplo, con la vergüenza creemos que la mayoría se pone rojo, se siente, ¿no?, como más tímido, pero hay gente que con la vergüenza se siente como atacado y le sale la ira. Sí,
claro, claro. Además son estas emociones las que, por ejemplo, a los nenes, que yo tengo nenes pequeñitos, entonces siempre empezamos por estas. E incluso te dicen, solo empezamos por la tristeza, la alegría, la rabia y poco más, ¿eh? Para la tan pequeña. El miedo también, pero poco más, ¿eh? No todas. Por ejemplo, asco y amor no suelen empezarse de tan pequeños, pero estas emociones son como las básicas, ¿no? Las emociones que se abordan en la del revés 2 son emociones complejas, están hechas de una de otra. Entonces, las reacciones, muchas veces, las reacciones que tienes cuando tienes rabia, las puedes experimentar incluso con lo que tú dices de vergüenza. Con ansiedad. Claro. Muchas veces miedo también tú sueles tener este tipo de reacciones. O sea, reacciones son las mismas, pero hay que también... Por eso hay que hablarlo claramente, para saber qué podemos hacer en cada situación. Bueno, y la del aburrimiento, también otra emoción que me encanta en la película, cómo la representan con el muñequito este de Ennui, en francés. Sí, sí. Pero es que la identifico total con muchos de los adolescentes, pero ahora también cada vez niños más jovencitos, ¿no? O sea, esa sensación de me aburro, no quiero hacer nada, y siempre parece que es un momento como que se tiene que evitar. Ay, no, que se aburre. Es que vamos a ver, la pregunta sería, ¿el aburrimiento es malo? ¿Es malo aburrirse? No, no es malo aburrirse. Tienen que aburrirse. ¿Para qué? Porque si no se aburren, no son creativos, imaginativos. Esto es lo que les falta, porque es que ahora como estamos en la sociedad tiende a... ¡Ay, que está aburrido! ¡Ay, bueno, el móvil! No pasa nada, el móvil, tal. Es que están súper estimulados, hiperestimulados, diría. Entonces, el momento de no hacer nada o no hacer nada productivo, no pasa nada. Hay que aburrirse, hay que intentar hacer con ellos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo uso, ¿no?, en los talleres que hago, frasco del aburrimiento. Ah. Entonces aquí ponemos pues ideas que ellos tienen, yo les doy también algunas cosas, pues hacer una cabaña en casa o para más mayores, por ejemplo, hacer la cápsula del tiempo. Son ideas interesantes que vas cogiendo y ellos, para que no sea me aburro, pues me pongo con el móvil, no, me aburro y puedo hacer otras cosas. Puedo hacer un periódico familiar con los últimos recortes, los últimos viajes, las últimas experiencias con la familia. Todo esto. Pero sí que es importante también entender que somos ejemplo para ellos. Entonces, total. Aunque tú te aburras y yo te digo, no, pero hombre, no estés con el móvil si estés aburrido. Pero tú tampoco. Sí, no, yo eso lo tengo muy claro y al llegar a casa lo dejo en la entrada. Claro, pues está muy bien, ¿eh? No quiero que llegado el momento, cuando ellos tengan móvil, bueno, que la mayor ya lo tiene, pero no lo usa mucho, pero los otros dos son más pequeños y no quiero que cuando llegue el momento... Pues eso, se hayan acostumbrado tanto a verme a mí con el móvil o a su padre, que ellos estén luego todo el rato ahí. No, a mí me gusta eso, que me vean a veces claro, parada también o es incluso leyendo, me ven mucho, porque y a ellos les gusta mucho también leer. Claro, es que hay que buscarse otras alternativas, no estoy aburrido, estoy con el teléfono. Hay que aburrirse, hay que saber, porque es que yo creo que ahí es el momento donde te vuelves más... voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿sabes? Sí, dicen que despierta la creatividad. Exacto, sí, el aburrimiento, totalmente. y así es, ¿no? Y bueno, quería dejar ahora para medio el final la emoción de la ansiedad, porque para mí fue de verdad un descubrimiento. Yo cuando la vi, porque yo tenía como la idea de que ansiedad, cuando tienes ansiedad, era cuando tenías esos ataques de ansiedad. Tengo amigas que las he visto sufriendo ataques de ansiedad y en la película Relay le llega un ataque de ansiedad. Entonces, como yo soy mucho más tranquila en ese sentido, no pensaba que llegaba a ese punto de... O sea, sí que estaba sintiendo esa emoción de ansiedad, pero no al punto de que me dé un ataque. Ya. Y no sabía identificarla. O sea, es Claro. increíble porque cuando ves en la película que sale con el ordenador y ve un montón de opciones de me podría pasar esto y esto y esto y esto y lo otro, yo digo, qué fuerte, porque realmente sí que soy más ansiosa de lo que yo creía. Sí. Yo sí que estoy siempre pensando todo lo que podría pasar en los diferentes escenarios posibles, incluso preparando este podcast, y si lo hago así, y si lo hago así. Y claro, dices,
porque no te llegue a dar un ataque de ansiedad, no quiere decir que no estés sintiendo ansiedad. O sea, la emoción de la ansiedad realmente también la tenemos todos. Pero es que la tenemos todos, es lo que hemos hablado desde el principio. Todas las emociones son válidas. Lo que hay que saber es gestionarlas y que nos sirven para algo. Tú, aunque seas muy organizada y lo te quieras tener todo controlado, no has llegado al punto de tener un ataque de ansiedad o tener ansiedad a nivel fisiológico que se pasa fatal, porque Exacto. hay gente que les da taquicardias, te duele el pecho y todo esto. Entonces, es una suerte porque has sabido cómo coger la parte positiva de esta emoción y usarla para organizarte y para hacerlo de otra manera. La ansiedad hay que comprenderla como que no es una enemiga, porque a ti te ha servido para otras cosas, para hacerlo de otra manera, ser más organizado o más, ¿sabes? No, Sí, pero que no se entremezclen. Aunque no te den ataques de ansiedad, realmente tener ese puntito de tener que pensarlo todo siempre tampoco me gusta, ¿eh? O sea, creo que aún podría bajar un poquito el nivel de ansiedad, ¿no? Bueno, sí, podrías, claro, Sí. como todo, a lo mejor, sí. Nunca es tarde para hacer las cosas, ya lo hemos dicho antes. Claro, o sea, detectándola Sí, y sí, dándote sí. cuenta de que estás, por ejemplo, imaginándote 18.000 escenarios diferentes, a lo mejor decir, Claro, céntrate en uno. es que, Y- lo que es importante es identificarla, es que es todo el rato un poco vamos a lo mismo, identificar qué es lo que nos causa la ¿Por qué la ansiedad. estoy ¿Por qué la sintiendo? estoy sintiendo? ¿Cuál es el origen de esto? Y entonces, así, cuando nos vengan los síntomas fisiológicos que en ocasiones te llegan, pues a lo mejor puedes decir tú a ti mismo, a ver, es por esto es mi origen de mi ansiedad. Entonces, es algo que yo tal vez lo puedo controlar. O esto no es real, esto te lo estás imaginando, no tiene por qué pasar. O pensamientos catastróficos que también nos Exacto. pasan, entonces que le damos un montón de vueltas y al final que tampoco tienen por qué ser lo que tú has dicho, no tiene por qué suceder. A mí me gusta en la película cuando al final la sientan en el sillón y la ponen así como en vibración como para que se calme, como diciendo, Claro. vale, te aceptamos, tú tienes que estar aquí porque igual que todas nosotras somos necesarias, pero relájate un poquito, no vengas cada 2 por 3, ¿no? Ten tu momento para aparecer, Sí. pero no todo el tiempo. Es que también es cierto que hay diferentes estrategias para tú poder calmarte. A unos les funcionan unas y a otros les funcionan otras. Hay veces que la forma de distraerte puede ser muy efectiva. O sea, yo estoy pensando esto, pero voy a pensar, no sé, voy a buscar 5 cosas redondas. Puede ser una tontería, pero Sí. distraernos del pensamiento que estamos teniendo. Rumiativo, ¿no? Exacto, Para que no estar ahí, dale, para dale, no estar dale. dándole vueltas, Claro. distraernos puede ser efectivo para que nosotros ese pensamiento que tenemos se vaya diluyendo o se vaya aplacando. Y la última emoción que también salen del revés 2 y que no le dan tanta importancia, pero que también es normal sentirla, es la envidia. Esta emoción yo quería sacarla contigo como para ya terminar el episodio del revés 1 y del revés 2, más que nada enfocándola al tema de la presión social. Sí. O sea, ¿cómo ves tú relacionada el hecho de que aparezca, porque en verdad la emoción la tenemos ya desde pequeños, imagino, pero como que aparece más reforzada, ¿no? En la época de la adolescencia? Claro. ¿Por qué? Porque la envidia es una emoción que es común en los adolescentes un poco por lo que hemos dicho antes, por el sentido de pertenencia a un grupo y tal. Tienden a compararse constantemente o tiendes a compararte con el resto de la gente y esto es lo que causa la envidia. Lo que tenemos que conseguir también con ellos, con los adolescentes, es transformarla. Transformar esa emoción en algo que sea positivo o que nos rete a algo. Porque si tú, por ejemplo, envidias que una persona ha conseguido algún logro, pues vamos a ver qué puedo hacer yo también para conseguirlo. No por tener lo mismo, pero es que nos habla de nosotros. Claro, porque siento envidia en esta cosa, ¿no? De esta persona y por qué no de la otra. Claro. Porque si tengo envidia de esta, será por algo, ¿no? Y descubrir ¿Qué en es? ti. Es que la emoción de la envidia yo creo que te habla de ti. No te habla del otro. Y es una cosa para escucharla, la escuchamos. Entonces yo así puedo saber hasta dónde quiero crecer. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Es verdad que la presión social y la comparación tienden a ser también muy importantes para el nivel de la autoestima de nuestros adolescentes. Entonces, claro, la envidia
junto con la comparación, es un poco... Claro, y las redes sociales. Las redes sociales. No ayudan nada en esto. Las redes sociales, estar todo el día pensando a lo mejor esta persona tiene un like más que yo. Bueno, no sé, este tipo de... Que esto lo saben ellos, ¿eh? Porque nosotros tampoco hemos vivido en este tipo de comparaciones a nivel de redes sociales, o esta persona tiene más seguidores que yo, y porque lo tienen todo a mano. Es un poco también lo de antes, ¿no? Que antes a lo mejor te podías comparar con alguien o pues cuando salías, pero es que ahora, fíjate, lo tienes a un clic. Claro. Oye, Noelia, y para terminar, hay una cosita que me gustaría que contaras a nuestros oyentes, que me has comentado a mí antes de empezar el programa, que es lo de la cápsula del tiempo. Me ha parecido súper curioso y luego cuando estábamos hablando del tarro del aburrimiento, no has nombrado esto de la cápsula del tiempo. ¿Les Sí. puedes contar? Es una actividad que podemos hacer con nuestros hijos. Sí, sí. Y me ha gustado mucho. Cuenta en qué consiste, A ver, porfa. la cápsula de tiempo es una actividad que podíamos hacer, lo he dicho antes, con el tema del aburrimiento, sobre todo pues, igual para niños, bueno, más pequeños también, pero más mayores que quizás entienden el tema del transcurso del tiempo y todo esto. Entonces, tú coges una caja de, bueno, la que quieras. Esto lleva su tiempo, ¿eh? No se puede hacer a lo mejor con una tarde o así. Claro, en una ¿sabes? semana, ¿no? Decir, Sí, toda sí. esta semana nos vamos a dedicar a la cápsula del tiempo. Pero tienen que pensarlo bien. Y que lo piensen. Tienen que pensarlo bien. Incluso se pueden poner un número de objetos que puedes poner dentro o así. A mí me gusta que hagan como una carta suyo futuro, ¿no? Tú pones en la caja, pues abrir en 2 años o abrir en el 27. Entonces, una carta tuyo futuro, pues escribiéndole cosas, pues ahora me gusta esto, ahora me voy a ir aquí, este verano voy a hacer esto, bueno, un poco lo que sea, voy a estudiar tal cosa, esto. Y luego puedes poner, pues a lo mejor, no sé, una piedra que hayan encontrado en la playa que es significativa para ellos, algún peluche, algunas fotos, todo ese tipo de cosas. Todo, y así al abrirlo Y lo dentro de guardamos. 2 años. Y lo ponemos en el altillo, pero en un sitio donde no lo puedan abrir, porque no vale. Claro, Hay que abrirlo claro, cuando se claro. pone la fecha y luego pues lo abres y, oye, pues está bonito pensar qué pensabas en ese momento. Incluso dar más años, ¿no? A lo mejor. Sí, también. Decir... Lo que pasa es que ellos van a querer abrirlo, ¿eh? Van a querer. Pero tiene que ser súper interesante también para, por ejemplo, Elisa, que está ahora en esa edad de 15, Sí. 16 años, que tiene que elegir una carrera y aún no sabe la que va a elegir. Claro. Pues lo puedes hacer pensando a largo plazo. Pues yo creo que voy a estudiar esto, voy a hacer lo Claro. otro. Y luego, oye, lo abres y te llevas igual una sorpresa. Es o- como un diario, ¿no? Exacto. Pero más hecho Con objetos, con objetos, con cartas, cosas, fotos. sí, con cosas como tuyas. Hay un montón de este tipo de actividades para hacer con ellos de tema de cajas, ¿eh? Te lo digo porque es muy interesante todo el tema de los talleres y todo esto que se hacen, porque con eso trabajas un montón de cosas. Claro. En este sentido hemos Sí. hablado de esta, pero hay un montón. Pues lo que haré es dejar en comentarios del episodio los cortos que utilizas tú también, los diremos los top 3 Sí. de los cortos para poder verlos con los niños y trabajar con ellos las emociones. Y también la idea esta de la cápsula del tiempo. Muy bien. A ver quién la hace. Ya me comentáis también vosotros si os habéis animado a hacer esta cápsula del tiempo, si os ha gustado el episodio. Y gracias, Noelia, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta aquí el segundo episodio de Cine con Z. Espero que hayáis disfrutado de las 2 entrevistas tanto como yo y hayáis aprendido algo más sobre las emociones. Yo, volviendo a la anécdota que os contaba al principio, de ese momento tenso con tu hijo en el súper, creo que si sois madres todas lo habréis vivido en algún momento. Tengo que reconocer que cuando lo he vivido yo, si me ha pillado muy nerviosa, estresada, no he sabido gestionar mis emociones y lo que he hecho es coger a mi hijo, lo he puesto en el carro como he podido, lo he atado y me lo he traído a casa berreando para poder llegar a tiempo para hacer la cena. Y luego me he dado cuenta de que esa no es la solución, que en verdad lo que tengo que hacer es primero aprender a gestionar mis emociones, calmarme, encontrar la calma, respirar y después transmitirle a él esa calma, abrazarle y decirle, sé que te molesta mucho que no tienes el chupachú porque es lo que quieres y te apetece ahora, sé que eso te pone triste, pero tranquilo, mamá está aquí, mamá te quiere,
vamos a ir a casa, te voy a hacer una cena muy rica y vas a sentirte mejor. Y eso funciona mucho mejor. ¿A vosotros también os ayudaron estas películas a conocer mejor las emociones? ¿Os han servido después para comentarlas con vuestros hijos? Os leo, por favor, escribirme en comentarios todo lo que pensáis de estas películas y de lo que hemos comentado hoy aquí. Y yo la semana que viene os espero con otro peliculón, pero que este es, vamos, de los top 3 de esta temporada de Cine con Z. Se llama Las ventajas de ser un marginado, de Emma Watson. Si no la habéis visto, por favor, vedla antes de la semana que viene, os va a encantar. Es una peli de la generación Z total. Y nada, yo os espero la semana que viene con muchas ganas de comentarla con vosotros.